Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku estaba en 1B? O, Trial and Error. O su traducción al español a través de prueba y error. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Invictus Icarus. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 7. Nuevo liderazgo. Izuku ingresó a los terrenos de la escuela a la mañana siguiente alrededor de las 6:53 y encontró al héroe profesional con el que se suponía que debía entrenar ya en las puertas principales, esperándolo pacientemente. Después de que se le permitió el acceso al edificio, siguió a su maestro por los pasillos, mirando activamente todas las cosas esparcidas por ellos mientras lo hacía con interés. Mientras se abrían paso por el edificio, Black King explicó sus sencillos planes al joven curioso. Por las mañanas, Izuku debía hacer entrenamientos normales sin peculiaridades, y por las tardes los dos comenzarían a concentrarse en su peculiaridad. Esto estaba sujeto a cambios en el futuro cuando el maestro tuviera una mejor comprensión de cómo funcionaba la peculiaridad de Izuku, y eventualmente llegaría al punto en el que entrenaría con él 2 veces al día además de lo que hiciera durante la clase. Pero por ahora, estaba restringido a hacer entrenamientos normales en la mañana para acondicionar su cuerpo a este horario y también para prevenir más contratiempos de los necesarios en las etapas iniciales de su entrenamiento. Muy pronto, terminaron en los terrenos de educación física del noroeste, los mismos que habían usado ayer para las pruebas de evaluación de peculiaridades. Se dirigieron hacia el edificio independiente que estaba cerca. Aparentemente, este era uno de los muchos gimnasios al aire libre que Yui tenía para ofrecer, gratis para que cualquiera lo usara sin importar el año o el departamento. Una vez que estuvieron adentro, se le indicó al chico de cabello verde que se cambiara en el vestuario contiguo, se dirigiera al gimnasio, llamado Gymnasium Delta, y que hiciera un buen entrenamiento de su elección hasta las 7:55 como muy pronto. Antes de que Black King lo dejara solo, le recordó al niño que fuera a ver a Recovery Girl antes de ir a la clase. También le advirtió a Izuku que no jodiera cuando estuviera allí y que no llegara tarde a clase, de lo contrario estaría recuperando el tiempo perdido después de la escuela. Después de que el chico pecoso asintió vigorosamente en comprensión, Black King se despidió, alegando que tenía algunas cosas que tenía que terminar antes de que comenzara la clase. Realmente no esperaba tanta libertad al principio, Izuku decidió aprovechar al máximo este tiempo y se sumergió directamente en sus ejercicios. Comenzó con un trote rápido de 10 minutos por el gimnasio y luego comenzó a trabajar en un buen entrenamiento para la parte superior del cuerpo. Se sentía bastante bien cada vez que llegaba el 0755, y después de terminar su última serie en el banco inclinado, guardó todas las pesas y el equipo que había usado. Luego, fue a ducharse y cambiarse, y se dirigió directamente a la oficina de Recovery Girl justo después. Después de un examen rápido, algunos comentarios secos y una sesión de curación que lo dejó un poco agotado, comenzó a caminar lentamente por la escuela hacia el salón de clases de 1B. Cuando llegó al pasillo de su salón de clases, la campana de advertencia comenzó a sonar y decidió acelerar el paso. Cuando abrió la puerta, no esperaba mucho de nada, por decirlo menos. Ayer, sus compañeros de clase lo habían ignorado y la vida había continuado sin apenas una segunda mirada. Era un extraño consuelo al que estaba acostumbrado, aunque solo fuera por sus forzadas raíces solitarias. Entonces, cuando entró en su salón de clases, su cerebro no registró el repentino silencio hasta que cerró la puerta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que en realidad podía escuchar la puerta cerrarse, en una habitación llena de adolescentes parlanchines.
Mirando hacia arriba con confusión e interés, saltó hacia atrás sorprendido al descubrir que cada par de ojos en la habitación se habían concentrado en él mientras caminaba por la puerta. Cada soltero par de ojos. Hubo un silencio incómodo y tenso por el espacio de una respiración antes de que toda la habitación estallara en conversación y movimiento. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, algunos de sus compañeros de clase habían saltado de sus asientos para acercarse rápidamente y rodearlo. Mientras los compañeros de clase antes que él hablaban unos sobre otros, los que habían permanecido en sus asientos comenzaron a conversar en voz alta con sus vecinos mientras observaban el caos que se producía. Nadie podía escuchar mucho de nada mientras el volumen en la habitación continuaba aumentando, especialmente el chico que se había convertido en el tema de conversación de todos. Decir que no estaba preparado y abrumado en este momento habría sido una forma amable, si no completamente inexacta, de decir las cosas. Iryu fue el primero en llegar a él con una expresión preocupada, ya que estaba sentado en el escritorio más cercano a la puerta. Amigo, ¿estás bien? Parecía que golpeaste esa pared bastante fuerte. Oh. Alabado sea Dios. Nos temíamos lo peor, Midoriya-kun, Ibara lo interrumpió mientras giraba desde el lado izquierdo de Iryu para ponerse justo frente a él. Sus ojos estaban ligeramente llorosos cuando se estiró para estrechar su mano, al mismo tiempo que traía la otra a su corazón. Parecía haber estado agarrando lo que parecía ser un rosario en su otra mano, y su gesto inocente hizo que el cuerpo del niño se calentara instantáneamente. Tienes un poder exquisitamente volátil allí, Midoriya-sama, proclamó Jurota con un gesto de respeto mientras él también se acercaba rápidamente, manteniendo una distancia respetuosa detrás de la chica de cabello enrejado mientras lo hacía. Oh. Es ese chico de cabello verde. Kinoko susurró aliviada a sus vecinos mientras saludaba para llamar su atención. Reiko simplemente miró hacia la puerta por un momento antes de volver su atención a su teléfono. Ella estaba en medio de una buena historia de terror de Reddit, después de todo. Yui, por otro lado, se había dado la vuelta en su asiento, estirando el cuello para poder ver al chico en la puerta. Sus claros y brillantes ojos azules lo miraron con una expresión de total asombro que atravesó su fachada generalmente estoica. Golpeó esa pared tan fuerte que All Might debió escucharlo y pensó que era un ataque de villano o algo así. Yosetsu se rió de Shiai, quien se sentó detrás de él, sin siquiera intentar mantener la voz baja. El otro chico solo asintió distraídamente mientras trataba de ver si a Izuku le quedaban heridas notables. Hablando de la suerte de estar vivo, ¿verdad? Kosei se unió a la conversación desde su izquierda, con los ojos muy abiertos por el asombro por la milagrosa supervivencia del chico pecoso. Incluso con todo ese poder, solo se ubicó en el puesto 18 ayer. ¡Qué broma!, Sen murmuró para sí mismo frente a Kosei mientras sacudía la cabeza ante las exageradas reacciones de todos. Me pregunto por qué Recovery Girl no dejó que nadie lo viera ayer después de la escuela, le dijo Itsuka a su mejor amiga mientras sus ojos verde azulado expresaban alivio al verlo sano y vivo. Setsuna simplemente asintió mientras mantenía los ojos pegados al chico en cuestión. Estuviste como Wash. Y luego golpeas esa pared como One. Y luego todos dijimos, ¡ah! La cabeza de Manga se transformó detrás de Iryu para enfatizar mientras sus manos recreaban animadamente la cadena de eventos de ayer. Midoriya. A pesar de toda la conmoción, eso era difícil de ignorar. Especialmente porque el que lo dijo se abrió paso entre todos en el pequeño grupo alrededor de Izuku para encontrarse cara a cara con el tímido chico. Tetsu se paró frente a él con la misma sonrisa maníaca que tenía ayer, el tipo que podría, y haría, hacer que un hombre menor se encogiera en su presencia. Que es exactamente lo que Izuku, que de ninguna manera estaba acostumbrado a nada de esto, estaba haciendo en este momento. El tipo intenso extendió su puño frente a Izuku, y de repente su piel adquirió un brillo metálico. Era una postura que promovía la camaradería y la competencia, y solo se vio reforzada por las palabras que salieron de la boca del tipo. Midoriya. Olvidé presentarme ayer, pero mi nombre es Tetsu y tenemos que pelearnos pronto. Tienes un poder intenso y quiero probar mi temple contra el tuyo. ¿Estás dispuesto a eso, verdad? Cierto. Buenos días, ¿qué está pasando aquí? Cuando Blatkin entró al salón de clases, pensó que había entrado en una clásica pelea de taberna con Midoriya en el centro.
Pero tan pronto como hizo notar su presencia, todos sus estudiantes se calmaron y se apresuraron a volver a sus asientos, su entusiasmo se fue tan rápido como llegó. Sacudiendo la cabeza, el héroe decidió dejar pasar su extraño comportamiento por el momento y continuó con el salón de clases, abriéndose camino hacia el frente de la clase. No sabía qué estaba pasando exactamente, tenía algunas sospechas, pero decidió que lo observaría desde lejos para ver si necesitaba alguna intervención directa. Entonces, con eso en mente, se acomodó mientras se recostaba en su escritorio y decidió comenzar el día con un par de anuncios. Así que, buenos días, clase. Espero que todos hayan dormido bien. Después de algunas respuestas, continuó. Bueno, me alegro de que todos parezcan estar bien descansados. Ahora sentado en su escritorio, Izuku estaba más que feliz de haber escapado de todo el escrutinio al que acababa de someterse. Pero mientras se preparaba para escuchar los anuncios de su maestro, sintió unos pequeños y vacilantes golpecitos en su hombro. Al darse la vuelta, se sorprendió al ver a la pequeña niña detrás de él, Komori, ligeramente inclinada hacia adelante en su escritorio. Mientras ella le dedicó una sonrisa tentativa, un cálido ojo marrón lo miró a través de su flequillo. Susurró lo suficientemente alto para que solo el chico pecoso la escuchara. Me alegro de que estés bien. Izuku, todavía con la cara un poco roja, sintió crecer una pequeña sonrisa agradecida en respuesta cuando susurró. Gracias. Aparentemente satisfecha, simplemente asintió y se relajó en su asiento, dirigiendo su atención hacia su maestra mientras Izuku hacía lo mismo. Tengo algunos anuncios que me gustaría hacer antes de dejarlos libres para el resto de la clase. Ayer fue más o menos una orientación para todos, fue la forma en que Yui los presentó a todos al mundo de los héroes. Ahora, comienza el verdadero entrenamiento. Primero, repasemos sus horarios. Por lo general, sus horarios serán algo así todos los días. Salón de clases, sus cursos escolares obligatorios, almuerzo, sus cursos de héroe, y luego terminamos el día con el salón de clases una vez más. Todos los días, comenzarás y terminarás con el salón de clase. La mayoría de las veces, no sucederá nada importante a menos que yo diga lo contrario, así que me gusta dejar que ustedes usen este tiempo como un período libre. Si son inteligentes, haría bien en usar este tiempo como una sala de estudio. Luego, desde después de la sala de estudio hasta antes del almuerzo, serán sus cursos escolares obligatorios. Estos incluyen inglés, japonés, historia, matemáticas, ciencias y literatura. Puede que me falten algunos otros, pero esos maestros se harán cargo de sí mismos. Sabrás cuando llegue el momento. Además, los profesores correspondientes te avisarán de cómo se dividirán tus clases, sus reglas, tus horarios con ellos, etc. No actúes como idiotas cuando estés asistiendo a sus clases, ¿entendido? Cuando el héroe de sangre recibió un poco de sí, sensei, asentimientos y otros métodos de confirmación, emitió un gruñido satisfecho y antes de decidirse a continuar. Bien. El almuerzo suele durar 1 hora. Si no quieres la comida preparada por Lunch Rush, hay pequeños cafés y otras cosas que están cuesta abajo. Si vas a ellos, no tardes en volver a clase. Porque, tan pronto como termine el almuerzo, comenzarán sus cursos de héroe. Todos en la sala se animaron ante la mención de los legendarios cursos heroicos, por lo que Black King se aseguró de tener toda la atención de todos antes de explicarles lo que les esperaba. Los cursos de héroe cubren una amplia gama de temas, y sus clases se llevarán a cabo tanto dentro de este salón de clases como en varios campos de entrenamiento. En los días en que sus cursos de héroe se lleven a cabo aquí, en su mayoría estudiará temas que a menudo vienen de la mano. De la mano con nuestras carreras, que incluyen ley heroica, ética heroica, gestión de medios y algunas clases de teoría de peculiaridades. Ocasionalmente, también tendrá que tomar algunos cursos complementarios que son demasiado cortos para ser considerados una clase real, pero que sin embargo serán esenciales para su futuro. Estos incluyen cursos como interacción y cooperación policial, reglas de enfrentamiento, acción posterior, clases de informes, alcance comunitario y muchos otros en los que no puedo pensar en este momento. No hace falta decir que todo lo que se enseña aquí en este salón de clases se considerará teoría. El héroe agregó comillas en el aire a la palabra teoría mientras continuaba con sus explicaciones. Lo que significa teoría en este caso abarca los procedimientos y prácticas que idearon nuestros antepasados antes de que se implementaran las reglas y regulaciones que tenemos hoy.
Aunque estoy seguro de que ninguno de ustedes se inscribió para ser un héroe solo para escuchar un montón de conferencias, asegúrese de escuchar atentamente estas lecciones. Porque después de aprender la teoría en el salón de clases, deberá poder aplicarla en la práctica en los campos de entrenamiento, y viceversa. En esos campos, te someterás a numerosas simulaciones que probarán que también puedes aplicar lo que has aprendido. Estas simulaciones incluyen cosas como entrenamiento de combate, entrenamiento de rescate, avance de peculiaridades y entrenamiento físico, entre muchos otros que actualmente me estoy quedando en blanco en eso que son igualmente importantes. A medida que avanza en estas simulaciones, asegúrese de abordarlas con la misma mentalidad que le hablé ayer, antes de que comenzáramos sus pruebas de evaluación. Si ya olvidó lo que dije, no se preocupe. Escucharlos mucho y con frecuencia en los días que estamos en esos campos de entrenamiento. Hubo algunas risas secas por su comentario, pero en general, sus estudiantes parecían haber tomado sus palabras en serio. Al menos, esperaba que lo hicieran. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la programación en este momento? Como era de esperar, algunos de los niños en el salón de clases tenían algunas preguntas y él estaba más que feliz de responderlas. Después de que las preguntas comenzaron a calmarse, decidió abordar su segundo anuncio. Muy bien, si nadie tiene más preguntas, entonces hablemos sobre cómo seleccionará a los representantes de su clase. Algunos de sus alumnos comenzaron a enderezarse un poco ante la mención de liderazgo abierto, y el héroe no pudo evitar sentirse un poco culpable por lo que estaba a punto de sugerir. Para aquellos de ustedes que no lo saben, mi alma mater es Shiketsu. Cuando asistí, y probablemente aún hoy en día, los maestros elegían a los representantes de clase. Fueron seleccionados en función de sus calificaciones y su conducta general. Porque su desempeño como representante de la clase ayudó a elevar el nivel para toda la clase, solo en virtud de que ya eran estudiantes sobresalientes antes de la selección. Yo, personalmente, prefiero este método a lo que normalmente le gusta hacer a Yuwei, ya que los estudiantes seleccionados para ser los representantes fueron elegidos en función del mérito y no de la popularidad. Normalmente, ni siquiera llamaría la atención sobre este asunto de representante de clase hasta más adelante en el año cuando realmente importe, pero según lo que he visto hasta ahora y los registros a los que tengo acceso, pensé, ¿por qué no? Por lo que he visto, ya tengo un puñado de excelentes selecciones para los puestos de oficina. Pero, eso es solo si ustedes están de acuerdo con hacer esto a la manera de Shiketsu. Si quieren elegir a sus propios representantes de clase según la tradición de Yuwei, ahora es el momento de levantar la mano y hacérmelo saber. Por curiosidad, Sensei, ¿a quién eligió? Preguntó Shishida con una voz profunda llena de esperanza, mientras levantaba la mano desde el frente de la clase. Si tuviéramos que seleccionar a sus líderes a la manera de Shiketsu, entonces elegiría a Kendo-san como representante de la clase. Inmediatamente, la chica pelirroja se ofendió por esto, si su expresión ofendida era alguna indicación de sus pensamientos internos. Pero al mismo tiempo y estaba extrañamente halagada por su consideración. Oh, así que ahora quiere escucharme. ¿Y Tokage-san como representante adjunto de la clase? La chica de cabello verde tuvo una reacción similar, aunque un poco más molesta, ya que visiblemente retrocedió ante la sugerencia. Él, no puede hablar en serio, ¿verdad? Si alguno de ellos declina, los siguientes dos que consideraría serían Onenuki Kunishi y Ozaki-san. El primero simplemente levantó una ceja ante esto mientras sopesaba rápidamente los pros y los contras de la posición en la que podría estar, ya que Tokage-san probablemente rechazaría la oferta de inmediato. Si sus interacciones con ella ayer y de las pruebas de recomendación fueron algo por lo que pasar, estaría muy sorprendido si ella aceptara. De acuerdo, él realmente no podía criticarla por no tomar el puesto, porque probablemente él estaba a punto de hacer exactamente lo mismo. La última se enderezó un poco más, su rostro transmitía su sorpresa y expresaba lo conmovida que se sentía al ser considerada. Sus ojos vibrantes se iluminaron ante la perspectiva de que, si estuviera en esa posición, podría hacer mucho bien potencial para todos. Al ver que su clase había comenzado a hablar entre ellos sobre las opciones disponibles, el maestro decidió arreglar las cosas antes de que sus atenciones comenzaran a desviarse y su charla se volviera demasiado fuerte. Muy bien, antes de continuar, sigamos adelante y decidamos ahora mismo cómo elegirán a sus líderes. Todos los que quieran seleccionarlos por mayoría de votos, levanten la mano.
Black King contó rápidamente 6 votos, que consistían en Tetsutetsu, Fukidashi, Tsuburaba, Awase, Shiozaki y Kendo. Estaba un poco sorprendido de que los dos últimos hubieran elegido esta opción, pero tenía la ligera sospecha de que ambos estaban tratando de mantener las cosas justas. Casi sonrió ante la idea de que 2 de sus mejores candidatos estaban velando indirectamente por sus compañeros. Solo ayudó a consolidar su creencia de que, si alguna vez se les diera la oportunidad, esas 2 jóvenes serían líderes increíbles. Y ahora aquellos de ustedes que quieran seleccionarlos por mérito, levanten la mano. 8 manos se levantaron esta vez, y entre ellas estaban Komari, Kodai, Midoriya, Shoga, Bondo, Tsunotori, Shishida y Rin. Con toda honestidad, el héroe estaba un poco sorprendido por la elección de Shishida. Por la forma en que se comportaba, el héroe pensó que el adolescente peludo habría elegido la opción de voto mayoritario para tener la oportunidad de liderar, y, sin embargo, decidió seguirlo en su lugar. Un joven orgulloso con una buena cabeza sobre sus hombros, tendré que vigilarlo en el futuro. El resto, supuso el maestro, simplemente no se preocupó lo suficiente como para emitir un voto, para su ligera irritación. Parece que elegiremos a los representantes de sus estudiantes por mérito, clase B. Cuando el salón de clases reaccionó de acuerdo a la noticia, el maestro se giró para dirigirse a sus 2 principales candidatos y preguntó: Kendo-san, Tokage-san, ¿ustedes 2 estarían dispuestos a desempeñar esos roles? Casi tan pronto como las palabras salieron de su boca, Tokage levantó la mano y habló antes de que hubiera malentendidos. Sí, no. Lo siento, Kan-sensei, pero no quiero saber nada de eso. ¿Tú qué? Siseó Kendo a su amiga mientras se giraba para mirarla. Al mismo tiempo, el otro estudiante de recomendación comenzó a hablar en paz mientras el maestro se volvía hacia él expectante. Lo mismo digo. Lamento decepcionarlo, sensei. Al menos Onenuki sonaba como si se disculpara, aunque el encogimiento de hombros adicional al final lo hizo parecer más indiferente que cualquier otra cosa, a los ojos de su maestro. Lo siento, Ipsi, pero ese tipo de cosas son tan aburridas. Y tediosas. La chica astuta le susurró a la pelirroja. Pero serías tan bueno. Te lo prometo, yo no. Así que me vas a dejar. ¿Y sí? ¿Qué? Tilde, te quiero mucho, Ipsi. No me trates con condescendencia. Mientras los 2 amigos de la infancia sostenían su discusión en voz baja, Black King encontró su estado de ánimo ligeramente agrio. Con toda honestidad, esperaba que sus 2 estudiantes recomendados rechazaran la oferta, pero aún así, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Malditos holgazanes, qué vergüenza. Recurrió a su última opción y se sorprendió gratamente de encontrarla mirándolo con seriedad y expectación, sentada hacia adelante en su silla con la espalda erguida. Entonces, Shiozaki-san, ¿te gustaría ser uno de los representantes de la clase? Su respuesta fue inmediata ya que su voz sonó clara y humilde. Acepto con gratitud, sensei. Me encantaría ayudar a mis compañeros de clase, en todo lo que pueda. Excelente. Black King sintió una pequeña sonrisa crecer en su rostro, sabiendo que al menos uno de sus elegidos lo lograría. Ahora a ver si el otro haría lo mismo. ¿Qué hay de ti, Kendo-san? La pelirroja rápidamente giró la cabeza ante la mención de su nombre. Mientras lo hacía, su cola de caballo lateral abofeteó silenciosamente a Tokage en su rostro, dejando a la otra chica estremeciéndose y riéndose por lo bajo de su amiga. Eso, depende, sensei, el representante de la clase es solo un puesto. ¿O lo que Shiozaki-san y yo digamos realmente tendrá algo de peso en sus decisiones? Su tono pudo haber sido cortés, pero sus ojos verde azulado desafiaron a la maestra deliberadamente. Si bien solo había unas pocas personas que conocían el contexto exacto de sus palabras, toda la clase la había visto discutiendo con su maestro durante los últimos 20 minutos más o menos de la prueba de evaluación. Si bien no conocían toda la situación, podían sentir el sutil peso de sus palabras. Pero aquellos que conocían el contexto de sus palabras reaccionaron apropiadamente a su desafío abierto. Jurota casi se quedó boquiabierto cuando se giró en su asiento para mirarla con incredulidad. Juzo, que se había dado cuenta ayer de lo que estaba pasando a través del contexto, miró abiertamente la parte posterior de su cabeza con sorpresa mientras admiraba internamente su valor. Y Setsuna simplemente se había derrumbado boca abajo sobre su escritorio en un ataque de risa. Su espalda temblaba mientras hacía todo lo posible por amortiguar los sonidos que salían de su boca con una mano sujeta mientras la otra agarraba su estómago.
La maestra simplemente asintió solemnemente, sin esperar realmente su reacción, pero tampoco muy sorprendida por ella. Sí, me lo merecía. Sí, Kendo-san, tus 2 palabras tendrán peso en mis decisiones. Seré el primero en admitir que ayer, si me hubiera tomado el tiempo de escuchar tus preocupaciones, muchas cosas podrían haberse evitado. El héroe se detuvo un poco, el recuerdo del cuerpo destrozado de su estudiante todavía fresco en su mente y las comprensiblemente airadas palabras de Recovery Girl resonando en su conciencia. Dicho esto, lo hecho está, e independientemente de cualquier otra cosa, creo que mostraste la mayor proactividad y compasión que he visto en mucho tiempo, que son 2 rasgos muy importantes que se requieren en todos grandes líderes. No es un problema en absoluto si quieres rechazar. Puedo respetar tu decisión, y hay otros estudiantes entre los que puedo elegir. Pero no dejes que una mala experiencia te convenza de que nada cambiará en el futuro. La chica pelirroja miró a un lado por un momento antes de que sus ojos verde azulados se encontraran con los castaños de él. Lo haré, sensei. El maestro se permitió sonreír plenamente ante sus palabras. Extendiendo los brazos, señaló con un brazo a cada una de las 2 jóvenes que dirigirían la clase y les dio una presentación que sintió que se merecían. Entonces está resuelto. Clase B, únanse a mí para dar la bienvenida a sus nuevos representantes de clase. Kendo Itsuka y Ozaki Ibara. Cuando las 2 jóvenes aceptaron con gracia sus nuevos roles con sonrisas tímidas y rostros ligeramente sonrojados, toda la clase estalló en aplausos educados. Es posible que haya habido algunos estudiantes que aprovecharon la oportunidad para hacer algunas bromas sobre la situación, y puede haber algunos que se quejaron en voz baja por razones que solo ellos conocen. Pero en general, todos los estudiantes de la clase 1B apoyaron la decisión de ponerlos a los 2 a cargo. Esa fue la buena impresión que las 2 jóvenes habían causado en sus compañeros, después de solo un día. Eventualmente, Black King acomodó a su clase una vez más y comenzó su último anuncio. Tengo un último anuncio, y luego ustedes son libres de hacer lo que quieran antes de que comience el primer periodo. Hoy para sus cursos de héroe, comenzaremos su entrenamiento básico de combate. Esencialmente, recibirán educación sobre los fundamentos del combate mientras aprendes a pelear apropiadamente, sin tus peculiaridades. El entrenamiento de combate básico esencialmente ocupará tu 5º y 6º período de hoy, así que recuerda volver a la clase una vez que hayamos terminado. De esa manera, puedo despedirlos después de las palabras. Cuando terminó su oración, el héroe de sangre notó el cambio sutil en el entusiasmo ya que muchos de sus estudiantes parecían desinflarse un poco ante la noticia. El maestro esperaba que sus alumnos fueran un poco más comprensivos de lo que él era a su edad, pero aparentemente la sangre joven anhelará la acción en cualquier generación. Con la esperanza de detener su decepción antes de que empeorara, siguió adelante con una voz que esperaban no fuera tan plana como se sentía. Escuchen, entiendo que esto hace que el comienzo de sus carreras sea muy aburrido. Pero deben darse cuenta de que no todos tienen el mismo nivel de habilidad y experiencia. Esta es una buena manera de crear un estándar para que todos. Además, estoy bastante seguro de que algunos de ustedes pueden haber desarrollado accidentalmente algunos malos hábitos cuando se trata de pelear, y repasar los conceptos básicos es la mejor manera de romperlos. Es importante que todos ustedes construyan una base en cualquier cosa que hagan, especialmente en nuestra línea de trabajo. Es algo tan simple que a menudo lo damos por sentado hasta el día en que más lo necesitamos. De hecho, el instructor de los actos heroicos de hoy, compartirá su historia personal y explicará por qué cree que aprender y crecer a partir de los fundamentos es importante para su bienestar. Sé que es problemático, pero tómelo con seriedad. Me lo agradecerá en el futuro. Si lo haces. Black King observó cómo el estado de ánimo del aula se suavizó cuando los estudiantes digirieron su palabra después de recibir una nueva perspectiva desde su propio punto de vista inexperto. Asintió para sí mismo, contento de que sus alumnos pudieran ver el panorama general e incluso estuvieran dispuestos a dejar de lado su orgullo por unas horas. Era una prueba de su madurez a una edad tan temprana, y estaba agradecido por cada detalle. Si nadie tiene nada más para mí, sigan adelante y traten el resto de la clase como un período libre. Kendo-san y Ozaki-san, vengan a verme un momento, por favor. Cuando el maestro se giró para sentarse en su escritorio y las 2 jóvenes caminaron hacia él, todos comenzaron a actuar según sus propios caprichos mientras disfrutaban de los últimos 12 minutos que quedaban en el aula.
Las conversaciones fueron bastante relajadas, y el murmullo de emoción estaba en el aire cuando los de primer año comenzaron a hablar animadamente sobre lo que les depararía el futuro mientras asistieran a esta escuela. Izuku simplemente sonrió para sí mismo, contento y agradecido de volver a ser un Arelí mientras disfrutaba del ambiente surrealista pero reconfortante de la habitación. Antes de venir a Yuwei, las experiencias de Izuku con turbas y gente ruidosa, y ser el único foco de atención de todos, nunca habían sido agradables. En lo más mínimo. Entonces, era natural para Izuku que hoy, cuando todos los ojos se posaron en él, se había vuelto un poco más que un poco nervioso y fuera de balance. Especialmente cuando sus compañeros de clase habían corrido hacia él por preocupación y toda la atención que había recibido no era por animosidad por primera vez en su vida. Era tan raro estar en el mismo edificio que Kacchan, a no menos de 100 metros de distancia, y no tener la sensación de abierta hostilidad sobre su cabeza. Y recibir elogios, camaradería y preocupación de sus compañeros. Era como si hubiera tropezado con otra pieza del rompecabezas para sí mismo, una que no se había dado cuenta de que faltaba en primer lugar. Izuku se sacudió de sus pensamientos ociosos. Actualmente, tenía mucho en su plato y sentarse aquí sin hacer nada no iba a hacer que desaparecieran. Sacó su cuaderno chamuscado, ansioso por sacar algunos de sus pensamientos de la cabeza y organizarlos en papel. Normalmente, habría hecho esto anoche cuando todavía estaba fresco en su mente, pero estaba tan cansado por toda la emoción y por la peculiaridad de Recovery Girl que se había ido directamente a la cama después de haber terminado su comida y había consolado a su madre muy preocupada. Primero, tenía entrenamiento obligatorio 2 veces al día con Black King Sensei, lo que significaba que tenía que ajustar su programa de entrenamiento diario. Casi había perdido el tren esta mañana porque había tratado de hacer su rutina matutina normal a la hora habitual, por lo que iba a tener que levantarse un poco más temprano de ahora en adelante. Sensei había querido que apareciera todos los días alrededor de las 7, pero nunca mencionó cuándo terminaría su entrenamiento después de la escuela, e Izuku estaba bastante seguro de que Olmig quería que fuera directamente a donde sea que su nuevo lugar de entrenamiento fuera tan pronto como terminó en la escuela. Eso significaba que durante las primeras semanas, Izuku tendría que ajustar su rutina habitual después de la escuela sobre la marcha, ya que no tenía idea de cuánto durarían sus sesiones de entrenamiento. Y eso significaba que tendría que hacer la tarea en el viaje en tren entre lugares, y probablemente también en el camión de Olmig, para recuperar el tiempo perdido. Pero tal vez podría hacer algunas de las tareas de lectura mientras caminaba. Tendría que ver si Yuwei tenía un sistema de audiolibros. Si lo hicieran, lo ayudaría inmensamente. De todos modos, eso lo dejó con solo unos minutos dispersos aquí y allá para hacer algunas tareas entre las sesiones de entrenamiento, y hacer el resto de su trabajo iba a ser complicado, porque solo tendría unas pocas horas, más o menos, dedicadas a estudio y para deberes y... De la nada, Izuku comenzó a sentir que estaba siendo observado. Observó atentamente. Vacilante, levantó la cabeza de su cuaderno para buscar el par de ojos que estaban enfocados en él. Todavía había más de unas pocas conversaciones en el aula, por lo que era difícil saber de dónde venía la sensación. Pero hizo una suposición y giró la cabeza hacia la dirección en la que pensó que sintió la mirada, solo para encontrar... ¿Y Tokage-san mirándolo ligeramente hacia abajo? La chica en cuestión tenía una expresión ausente, pero sus ojos estaban entrecerrados en un ceño ligeramente molesto y sus labios se habían formado en el más pequeño de los ceños fruncidos. Estaba encorvada en su asiento con el cuerpo vuelto hacia él, y su codo descansaba sobre su escritorio mientras su mejilla se apoyaba en su puño. Sentada con las piernas cruzadas, su pie elevado golpeteaba impacientemente contra el aire libre, y todo en ella simplemente decía agitado. Los dos de repente hicieron contacto visual, e Izuku desvió la mirada casi de inmediato, su rostro y orejas se calentaron y se pusieron ligeramente rosados. Todos sus pensamientos previos sobre los horarios y el entrenamiento se desvanecieron instantáneamente mientras intentaba desesperadamente resolver el enigma de por qué ella lo miraba así en primer lugar. Escuchó una risa incómoda a su izquierda antes de que ella se aclarara la garganta. Lo siento. Lo siento. No quise asustarte, Izuku. Solo estaba, ya sabes. Cuando él se volvió para mirarla, ella hizo un gesto hacia su cara, sus brazos, sus manos, todo. Su expresión facial anterior había desaparecido, y en su lugar estaba la habitual a la que estaba acostumbrado, con un toque más de preocupación en sus rasgos. ¿Cómo se siente todo lo de ayer?
Tú, tomaste bastante aceleración. ¿Cómo? ¿Directo a la cara? Oh. Todo está bien, Tokage-san. Recovery Girl curó la mayoría de mis heridas ayer, y terminó de curarme esta mañana, antes de que yo viniera a clase. Estoy, perfectamente curado solo, hizo una pausa para bostezar en su mano, solo, un poco cansado por el tratamiento. ¿Cuáles fueron tus heridas, si no te importa que seamos un poco entrometidos? Izuku volvió su atención para ver a la chica pelirroja con una cola de caballo lateral que ahora regresaba a su asiento. Ella lo miraba con ojos verde azulado curiosos, que también se mezclaban con un poco de preocupación. Pero antes de que él tuviera la oportunidad de responder, ella negó con la cabeza y agitó las manos frente a ella, sentándose rápidamente de manera que pudiera enfrentarlos a los dos con facilidad. Ah. Espera. Lo olvidé por completo, todavía no me he presentado, ¿verdad? Perdón por la falta de modales, pero soy Kendo Itsuka. Puedes llamarme Itsuka si quieres. Terminó con una brillante sonrisa. Mientras se presentaba, había algunas personas que habían captado un par de palabras de su conversación. Cuando lo hicieron, comenzaron a reaccionar discretamente para satisfacer sus curiosidades. Ah, está bien Kendo-san. Mi nombre es Midoriya Izuku. Y tenía, bueno, algunas heridas. Cuando Izuku se tomó el tiempo de enumerar sus heridas, pasando por alto y restando importancia a todas ellas lo mejor que pudo, se dio cuenta inusualmente del hecho de que su audiencia consistía en un poco más que las dos jóvenes que tenía delante. Mientras observaba cómo sus rostros cambiaban de asombro a conmoción, notó que el niño regordete frente a él se movía en su asiento. Había girado la cabeza ligeramente hacia adentro para poder escuchar un poco mejor, dejando las transmisiones deportivas en su teléfono temporalmente olvidadas. Sintió los ojos de la chica de cabello gris ceniciento y la morena frente a ella mirándolo fijamente mientras se olvidaban momentáneamente de su conversación. La primera escuchó atentamente sus palabras con escalofriante interés, mientras que la segunda lo observó con una tranquila curiosidad que se deslizó a través de su fachada normalmente pasiva. Komori, que estaba sentada detrás de él, había dejado de garabatear, gimiendo en voz baja sobre algunos detalles obviamente diluidos de su accidente. Mientras Izuku continuaba con su lista, no pudo evitar temblar ante algunas de las cosas que mencionó, y se preguntó sobre las cosas que no mencionó. Era difícil no ver a Tetsu, que estaba del otro lado de Tokage, ya que volvía la cabeza de vez en cuando en un intento desesperado por escuchar también. Aunque ya era parte de otra discusión, de alguna manera se las arregló para captar algunos fragmentos de las palabras de Izuku, y solo sirvió para echar leña a su fuego ya encendido. Izuku también vio en sus periféricos como el chico al frente de su fila, el tipo grande con cabello despeinado y lentes, ese es Ishishida-san, ¿no? Reaccionaba a su anécdota. El chico en cuestión había comenzado simplemente usando su agudo oído para escuchar, pero pronto se encontró girando lentamente para mirar a Izuku con una expresión atónita en su rostro cuando el chico pecoso terminó su lista. Y aunque Izuku había sentido otro par de ojos mirándolo, no podía decir de dónde venían. Pero eso fue solo porque Togaru lo había estado observando atentamente a través del reflejo de las ventanas desde la parte trasera de su fila, haciendo todo lo posible para mantener bajo control su anticipación carnicera. Se lo estaba pasando en grande haciendo eso, si la hoja serrada de 20 centímetros a medio formar que sobresalía de su palma derecha debajo de su escritorio era una indicación. Tampoco pudo evitar que su rodilla rebotara de la emoción, y tuvo que ocultar la mirada salvaje que se extendía por su rostro detrás de la otra mano. Había pasado un tiempo desde que accidentalmente había creado una hoja dentada, además, y era una prueba de su ansia de carnicería contra un tipo que podía destruirlo por completo de un solo golpe. Poder increíble, velocidad cegadora, y la audacia de sobrevivir a algo que debería haberlo dado por muerto. Sí, estoy luchando contra este tipo, de una forma u otra. Ahora la pregunta es, ¿quién lo haría? ¿Ganar? ¿Yo con mis cuchillas? ¿O él y su fuerza? Los dos oyentes originales de Izuku simplemente lo miraron boquiabiertos por unos momentos después de que terminó su lista, hasta que Setsuna se sacudió su asombro y soltó un silbido bajo y apreciativo. Dios, maldito amigo. Itsuka solo pudo asentir con seriedad en acuerdo, con los ojos muy abiertos mientras añadía dócilmente sus propios pensamientos. Sí, wow, cualquier persona normal, probablemente no estaría aquí después de ese impacto en particular.
La chica de cabello verde lanzó una mirada poco impresionada hacia su amiga por el uso de su pequeña broma interna, pero luego se dio cuenta de que solo había sido un lapsus. Rápidamente, volvió su atención al chico que continuaba desconcertándola y le lanzó una sonrisa. Estás hecho de un material más fuerte de lo que pareces, Izuku. Y también eres increíblemente, estúpidamente, afortunado. Izuka interrumpió a su amiga, sus ojos se endurecieron un poco mientras clavaba su mirada en el ahora inquieto chico de ojos verdes. ¿Te das cuenta de que si Olmid no hubiera aparecido cuando lo hizo, probablemente habrías muerto, verdad? Sí, no es todo lo mejor. Izuku inmediatamente se tapó la boca con las manos tan pronto como su cerebro registró su arrebato, y sus ojos se abrieron como platos mientras su rostro ardía de mortificación. A pesar de que Izuku ahora era su sucesor y había conocido al héroe dentro y fuera de su verdadera forma durante casi un año entero, simplemente no pudo evitar su emoción instintiva ante la mención de su nombre. Su pequeño arrebato provocó una oleada de risitas entre sus compañeros, rompiendo sin saberlo el hechizo que había sido lanzado sobre sus espías. Su reacción fue un buen recordatorio de que, aunque poseía una poderosa peculiaridad, al final del día, él también era solo otro niño. Una vez más volvieron a sus propios dispositivos, felices de retomar las conversaciones de antes como si nada interesante hubiera pasado. En primer lugar, Izuku, Setsuna e Izuka no prestaron atención al cambio repentino en el comportamiento de sus compañeros de clase, ya que los tres de repente se interesaron mucho en esta conversación, por diferentes razones. El chico de cabello verde solo podía sentarse lo más quieto que podía, rezando para que pasaran por alto su emoción solo por esta vez. Desesperadamente, buscó en sus rostros alguna confirmación de sus oraciones. Kendo parecía más o menos listo para darle una conferencia que probablemente podría rivalizar con la de Kan-sensei, pero parecía que a ella realmente no le importaba en absoluto su entusiasmo exagerado. Izuku se sintió exhalar un pequeño suspiro de alivio, pero luego cometió el error de mirar a Tokage, y cualquier esperanza que tenía de dejar la conversación con su dignidad en una pieza se evaporó instantáneamente. Con temor creciente, el joven recordó que ayer, le había admitido a la chica tortuosa ante él sobre sus placeres culpables, y cuánto había saboreado ella esa revelación en particular. Ingenuamente, esperaba que ella no conectara su emoción de ahora con lo que había aprendido ayer, pero una parte de él ya sabía que esa idea era una causa perdida. Ni siquiera estaba tratando de ocultar la alegre sonrisa en su rostro, y sus ojos brillaban ansiosamente con una energía traviesa. No sabía qué iba a pasar exactamente, pero sí sabía que fuera lo que fuera, ella disfrutaría cada segundo. Y a pesar de que temía las burlas que estaban por venir, de alguna manera, en el fondo de sus entrañas, sabía que esta vez, no iba a ser de naturaleza maliciosa. ¿Incómodo y vergonzoso? Claro, fácilmente. ¿Pero desagradable y cruel? Ni en 1.000.000 de años. Él, no estaba muy seguro de qué pensar de eso. Midoriya-kun, no importa si es el héroe más grande del mundo o no. Sigues siendo tan increíblemente afortunado de haber sobrevivido a algo tan descuidado como eso. En serio, la mayoría de nosotros estábamos realmente preocupados por ti. Era solo una prueba estúpida. No había ninguna necesidad de que arriesgues tu vida de esa manera. Siento mucho haberte molestado, yo. En primer lugar. Especialmente cuando tus manos ya estaban horriblemente heridas. Y, mira, entiendo que te trataron las manos temporalmente, o lo que sea, pero realmente deberías haber ido a la oficina de Recovery Girl tan pronto como terminaras con esa prueba de agarre. No, borra eso, debiste haber ido tan pronto como se hizo la prueba inicial. Lo siento, Kakendo-san. Yo solo quiero... Honestamente. Después de que chocaste contra esa pared, Black King Sensei tardó al menos 30 o 40 segundos en llegar a ti, y el resto de nosotros 2 o 3 minutos. ¿Qué crees que hubiera pasado si Olmid no he estado allí, Midoriya-kun? ¿O los, estudiantes de último año? ¿O, el lindo? ¿El que estaba colgado como un caballo? Setsuna felizmente intervino cuando Izuka pareció vacilar por primera vez en su diatriba ante la mención de los estudiantes de último año. Izuka no era de ninguna manera una mojigata, más bien todo lo contrario, al igual que su amiga, pero toda la loca situación de ayer había tomado a la usualmente sensata chica con la guardia baja en más de un sentido. Y a pesar de que ninguno de los de primer año había visto ninguno de sus bienes, Setsuna no era de los que desperdiciaban una oportunidad tan rara de irritar a su generalmente inquebrantable hermana cuando se presentaba.
Con la cara roja, la pelirroja se acercó a su amiga, su voz una octava más alta que antes. Eso no viene al caso, sexy. ¿Alumnos de último año? ¿Caballos? La confusión era tan clara como el agua en el rostro del chico pecoso, y más aún en su voz. Oh, sí. Probablemente estabas inconsciente, así que no lo recordarías. Aparentemente, la pared contra la que chocaste era el salón de clases de una de las clases de tercer año. El tipo del que estamos hablando salió desnudo y todo eso para investigar qué había sucedido, y luego trató de hacerte una bolsita de té. Espera, ¿qué? Estaba revisando sus signos vitales, Setsuna. De todos modos, volvamos al tema en cuestión. Kendo pareció recuperar la compostura a la fuerza mientras respiraba profundamente y exhalaba, volviéndose hacia el chico de cabello verde. No tenías forma de saber que All-Might habría aparecido en primer lugar, Midoriya-kun, entonces ¿qué te poseyó para hacer algo tan imprudente? Sí. Tiene razón, Izuku. Setsuna intervino con entusiasmo. ¿Quién en el mundo podría saber el paradero exacto de All-Might en un momento dado? Eso es como preguntarle a una persona al azar en la calle si puede enumerar su altura y peso en la parte superior de su cabeza. O su dirección. O incluso su tipo de sangre. No hay forma de que alguien en el mundo pueda saber acerca de ninguno de esos secretos bien guardados. ¿Un lees? Hizo una pausa dramática cuando comenzó a tocarse la barbilla con un dedo, sus ojos giraron hacia arriba en pensamiento. A menos que Tilde, por supuesto, si hicieran un acecho de alta calidad en su libre. Setsuna dejó de hablar abruptamente para dejar escapar un grito ahogado extremadamente fuerte y extremadamente falso, levantando ambas manos para cubrirse la boca de una manera fingidamente escandalizada mientras hacía contacto visual deliberado con Izuku. Mientras Izuku agitaba frenéticamente los brazos frente a él y balbuceaba algo en negación, Itsuka respiró hondo y suspiró. Deja que su amiga de la infancia le haga saber que ella estaba siendo demasiado asfixiante, como lo llamaba Setsuna con tanto cariño. No hacía falta ser un genio para saber que la chica de pelo verde le estaba diciendo discretamente a su mejor amiga que estaba siendo demasiado dura con el chico y que se tranquilizara un poco. Entonces, pacíficamente, Itsuka decidió complacer la solicitud de su hermana. Pero mientras lo hacía, no pudo evitar preguntarse, ¿qué pasaba con ese comentario acosador? Resultó que la chica de ojos verde azulado no tuvo que esperar demasiado para resolver ese misterio. Nunca aceches a nadie, Tokage-san, lo juro. Y yo solo veo las cosas en las N noticias, y de T sus entrevistas, y sus peleas con los villanos, y... Entonces, ¿no estás negando que tienes la altura y el peso de All-Might memorizados? Todos saben que All-Might mide 220 centímetros de alto y pesa 255 kilogramos. Itsuka dirigió su atención hacia el chico con los ojos muy abiertos y sorprendidos por ese pequeño hecho divertido. ¿Y qué? Setsuna, por otro lado, continuó bromeando con una sonrisa mientras apenas lograba reprimir su deleite. Basta con decir que se estaba divirtiendo demasiado en este momento. Esa es información bastante específica allí, Izuku. Cualquiera podría buscar esa información. Sí, pero no lo hiciste. Simplemente lo sacaste como si fuera de conocimiento común. Lo cual, te lo prometo, no lo es. Para enfatizar, la chica de ojos verdes levantó su propio dedo meñique y lo separó, flotando hacia el chico nervioso para que pudiera deslizarse alrededor de uno de sus meñiques. Disfrutó viéndolo retorcerse aún más por el repentino contacto de lo que probablemente era necesario, y le estaba costando todo lo que tenía contener la risa por sus payasadas. Cuando recordó su dedo meñique, tuvo la brillante idea de desafiarlo con la mayor molestia de todos los Geeki, al mismo tiempo, la peor pesadilla. Información incorrecta sobre un tema que aman. Ahora mira, aquí hay un ejemplo de conocimiento común. Todos saben que la oficina de All-Might está en algún lugar en el lado este de Shinjuku Garden, Tokio. Y como un reloj, Izuku se enamoró del anzuelo, la línea y la plomada cuando su ceja se contrajo involuntariamente ante sus palabras. Disculpe Tokage-san, pero en realidad no lo es. Su oficina principal es Minato Bar, Roppongi 6 de diciembre de 2001, 106-0032. Un silencio comenzó a extenderse entre los tres cuando la cara de Izuku se transformó lentamente en temor. Sus ojos esmeralda se encogieron de horror al darse cuenta exactamente de lo que acababa de suceder. La sonrisa de Setsuna, por otro lado, simplemente se amplió en triunfo mientras su euforía se disparaba.
Sus ojos de malaquita bailaban con alegría por lo fácil y delicioso que era burlarse de él. Su sonrisa recordaba a la de un gato que acababa de atrapar un canario, y la pelirroja a su lado se sintió un poco mal por el chico pecoso, sabiendo que ya había perdido esta batalla de ingenio contra su mejor amiga. Aún así, Itsuka estaba más que un poco atónita ante la revelación del conocimiento bastante peculiar del chico pecoso. No soy un acosador, Tokage-san, lo juro. Estás haciendo un gran trabajo convenciéndome de lo contrario, Izuku. Mientras Setsuna disfrutó aún más al ver cómo se intensificaba la ansiedad del chico de ojos verdes, Itsuka aprovechó la oportunidad para aclararse la garganta y cambiar de tema, dándole al pobre chico un descanso de todas las burlas y también para rectificar su comportamiento anterior. Oye, mi gorilla-kun, yo, lamento haber sido demasiado duro contigo hace un rato. Es una especie de, un mal hábito mío en el que también me pongo un poco, sofocante. Setsuna felizmente proporcionó una sonrisa descarada, mientras que Itsuka le lanzó a su hermana una mirada irritada. Izuku simplemente miró confundido, no acostumbrado a hablar con otros durante tanto tiempo y perdido en todas las diferentes direcciones en las que había ido su conversación. ¿Es sofocante? Sí, asfixiante. Como una madre asfixiante, ¿sabes? Oh hombre, Setsuna estaba disfrutando cada segundo de esta conversación. Ichi siempre tendrá tus mejores intereses en su mente y corazón, Izuku, pero a veces, puede ser demasiado. Como lo fue hace unos segundos. De todos modos, interrumpió Itsuka con fuerza, enviando un fuerte empujón de su codo hacia su amigo antagonista, el resultado final que quería decir es que me alegro de que estés bien, mi gorilla-kun. Y realmente espero que lo que te sucedió ayer no sucederá en el futuro cercano. Y, de nuevo, lamento mucho haber sido autoritario. Después de ver que el chico se relajaba y sonreía levemente en respuesta, volvió su atención hacia su amiga, su expresión cambió de agradecida a molesta con facilidad. Ahora, ¿puedes por favor despedirnos a los dos? Mi gorilla-kun acaba de terminar su recuperación con Recovery Gel. Sigue causándole dolor, y terminará allí de nuevo con un ataque al corazón. Oh, no eres divertida, Ipsy. Solo estaba bromeando, Setsuna le hizo un puchero a su amiga, quien solo le devolvió la mirada. Entonces un pensamiento cruzó por su mente y se volvió hacia Izuku. De repente, su expresión traviesa se transformó en una más amable y su voz adquirió un tono más amable. Oye, sabes que solo te estoy tomando el pelo, ¿verdad? De repente fue golpeada por los recuerdos de sus interacciones ayer. Específicamente, de lo socialmente torpe y tímido que era. Es posible que ella le haya dado pena por su pasatiempo, pero realmente pensó que era genial. Pero ahora, ella se estaba pateando mentalmente a sí misma. Había, sin duda, una razón por la que había actuado de esa manera en primer lugar, y esa razón probablemente no era buena, dada la forma en que reacciona. Salió de sus cavilaciones cuando vio que Izuku sonreía un poco. Su cara todavía estaba un poco roja por todas las bromas amables, pero su expresión era probablemente la más relajada y receptiva que había visto en él hasta ahora. Por supuesto, Tokage-san. Es solo que, es un poco, raro, o algo así, se detuvo, murmurando para sí mismo mientras sus ojos viajaban a otra parte. Pero después de un momento volvió su atención a la chica, honrándola con una pequeña sonrisa. Era una sonrisa que comprendía sus intenciones, una que reconocía su moderación y la agradecía. Era una sonrisa contenta, pero tímida, y Setsuna no pudo evitar devolverla con una pequeña sonrisa propia. Reflejaba su gratitud por su comprensión y su seguridad por su empatía. Era una sonrisa ansiosa, pero paciente, y contenía la promesa de su buena voluntad. Fue una promesa que el chico frente a ella aceptó libremente y devolvió de todo corazón, lo que sin saberlo marcó el comienzo de algo nuevo para ambos. ¿Ves, Ipsy? Solo una buena broma amistosa a la antigua, dijo mientras se dirigía a su amiga pelirroja, quien solo respondió enviándole una mirada seca y plana. De todos modos, estoy muy contenta de que tú también estés mejor, Izuku, le dijo al chico que estaba sentado a su lado, dándole una sonrisa sincera y gentil. Gracias, Tokage-san. Yo realmente lo aprecio. Sabes que puedes llamarme Setsuna, ¿verdad? Cuando Izuku tartamudeó una razón a medias de por qué no quería ser grosero e inmiscuirse en sus límites, sonó la campana que indicaba el final de la clase. Muy pronto, los estudiantes estaban usando el tiempo para ir al baño o prepararse para lo que estaba por venir, y lo cual, como resultó, no era prácticamente nada fuera de lo común.
A pesar de que todos en la clase 1B aspiraban a ser héroes, todos se dieron cuenta de una cruel realidad. Todavía eran adolescentes que asistían a la escuela secundaria. Lo que significaba que tenían que estudiar todos los cursos normales con la misma diligencia que los demás departamentos. Hubo algunas ventajas y desventajas en esto. La ventaja era que, básicamente, todos los profesores de los estudiantes del curso de héroes eran héroes profesionales. Para muchos de los estudiantes, esto resultó ser una experiencia surrealista, ya que todos vieron a estas icónicas figuras públicas haciendo algo tan ordinario. No todos los días alguien podía ver una entrevista o un especial de televisión con Cementos donde hablaba sobre su amor por la literatura japonesa, y probablemente era bastante difícil encontrar algo en Mignig que delirara sobre su amor por las ciencias y las artes en el Internet cuando es bien conocida por otras cosas. Pero después de que se reveló que sus clases serían impartidas por héroes profesionales en lugar de maestros regulares, las desventajas comenzaron a surgir lentamente. Incluso los héroes profesionales, tan hábiles y talentosos como son, no pudieron hacer que las materias escolares fueran interesantes para un grupo de adolescentes. Incluso Present Mic, con su estilo de vida de DJ juvenil, no podía hacer que la conjugación fuera más emocionante de lo que ya era. Que, para aclarar, no lo fue. El lado positivo de todo esto fue que la primera mitad del día pasó volando rápidamente. Su mañana básicamente consistió en exámenes sorpresa que evaluaron su conocimiento general y los maestros entregaron todo el papeleo importante para sus clases, como el plan de estudios. El tiempo pasó tan rápido que los estudiantes ni siquiera se dieron cuenta de que era la hora del almuerzo hasta que Ectoplasm salió del salón de clases y la campana comenzó a sonar, lo que significaba que tenían aproximadamente una hora para disfrutar de sus comidas. Y después de eso, el tema por el que todos estaban emocionados. Bueno gente, ese fue el capítulo número 7, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.